Hola a todos, amigos del canal de YouTube de PokerYajedrez.com. Tenemos hoy la sexta partida del match Carlsen-Anand, una partida que, bueno, ha tenido unos momentos clave, yo creo, para el desarrollo del encuentro. Finalmente ha terminado con la victoria de Carlsen, que se adelanta en esta sexta partida, pero la clave ha estado en la jugada 26, donde Carlsen ha jugado de forma descuidada, hizo una jugada que le dejaba prácticamente casi perdido, con peón de menos y mucha peor posición, y Anand ha jugado casi al toque y no ha visto la sencilla combinación, el caballo por E5, que le daba pues, una ventaja que posiblemente hubiera sido decisiva para él y que podía haber cambiado la suerte del match, ¿no? De pasar a ganar una partida con negras y ponerse él en ventaja, pasó precisamente a todo lo contrario, ¿no? A acabar una posición inferior y acabar perdiendo. Bueno, repetimos hoy de defensa siciliana y esta vez Carlsen jugó con D4 la abierta, se jugó jugando un sistema Marozzi, y la verdad que Anand, quizás la elección de apertura para mí no es la mejor, porque decidió cambiar las damas en la apertura y jugar ya una posición restringida, aunque algo sólida, pero que era un final siempre con muy buen juego, muy cómodo para Anand, ¿no? Para Carlsen. Entonces, bueno, era un tipo de posición, ya os digo, del estilo de Carlsen, donde Anand pues, se fue quedando, es cierto que estuvo bastante peor, luego en un momento determinado, quitando ese error, la verdad que tuvo una oportunidad de oro, esa es una oportunidad que yo creo que va a lamentar, y luego ya Carlsen no volvió a perdonar y se acabó imponiendo. Bueno, vamos a ver la partida. Comenzó, como ya dije, con la siciliana, y esta vez juega D4. Recordar que había jugado G3 en la partida número 4. Tras D4, C por D, caballo por D, y aquí jugó A6. Bueno, os pido disculpas por mi voz, tengo un pequeño resfriado también, así que igual se me escapa algún achus durante el torneo, durante la retransmisión. Entonces hoy, como no tengo mucha voz también, pues vamos a hacer un resumen un poquito más, lo más rápido que pueda. Bueno, aquí escogió A6, simplemente podéis ver en el visor, hay varios ejemplos, ¿no? Caballo C6, por ejemplo, es otra opción muy jugable, caballo F6 también. Con caballo C6 incluso encontré partidas, por ejemplo, caballo B5, D6, alfil F4, E5, alfil E3, A6, caballo C3, caballo F6, aquí el negro está bastante bien, quedó muy bien en Kasparov-Anand, Anand había jugado esto contra Kasparov en el año 98, Carlsen con blancas contra caballo C6 se había enfrentado con caballo C3, y ahora, por ejemplo, contra dama C7, alfil E3, A6, A3, caballo F6, F4, se cambió, caballo G4, el negro en principio quedó bien en Carlsen-Potkin, este año en Dubái, en el Mundial de Blitz y de ajedrez activo, ¿no? Acabó ganando Carlsen, pero bueno, el negro en principio que también quedó bien. También aquí, en vez de dama C7 tenemos A6, y esto lo había jugado Rajabov contra Anand con negras, ¿no? O sea que Anand ya tenía también, pues eso, experiencia con la jugada caballo C6, pero para este match prefirió jugar hoy A6. Y aquí en principio una variante del gusto de Carlsen es la jugada C4. Suele llevar al sistema Marozzi, estas jugadas con C4. La idea principal de este tipo de jugada es ganar espacio, presionar a que las negras no tengan fácil la ruptura de 5, y normalmente lo que se hace es eso, ganar una ventaja de espacio en el centro. La posición negra suele ser un poquito restringida, aunque sólida. Normalmente da lugar a sicilianas un poquito más posicionales, más cerradas, más de maniobras, no tan críticas o no tan tácticas, con los ataques que se puede dar, pues con el ataque inglés, etcétera, con otro tipo de variantes, ¿no? Simplemente en esta posición, por ejemplo, pues como recientemente Anand había jugado contra caballo C3, dama C7, había jugado esto y le habían jugado aquí alfil E3, D6 y había quedado bien con Fedorchuk. También con dama D3, por ejemplo, caballo C6, Arechenko contra Gajewski. Es importante Gajewski, pongo muchas partidas, o me fijo muchas cosas que juega el polaco porque este año está de analista junto con Wojtasek, entonces pues se ve que Gajewski jugaba bastante estas sicilianas y quizás por ahí venga el motivo de su elección. Y también en esta posición, alfil G5, la había jugado el propio Anand contra Caruana este año en Zurich, acabó perdiendo Anand esta partida contra Caruana. Y en vez de caballo C3 y C4 en la partida, pues también es normal alfil D3, por ejemplo Carlsen-Caruana en Zurich, fue esta partida, donde quedó de nuevo Caruana muy bien y consiguió ganar.
o caballo E7 y tras C4, caballo C6, caballo C3 y caballo G6 y alfil C5. Bueno, esto más o menos es un desarrollo normal. Fue en Milos Carlsen, en Caxias do Sul, un torneo allí que jugó en Brasil, Carlsen este año 2014. Entonces, incluso alfil E2, ¿no? También se ha jugado bastante, por ejemplo, Giri Bitugov, etcétera, ¿no? Hay varios ejemplos aquí, pero C4 es del gusto. Aquí jugó caballo C6, la alternativa es dama C7, la alternativa principal, tanto en esta jugada como en la siguiente, ¿no? Por ejemplo, caballo C3, caballo C6, y aquí ya se ha jugado sobre todo A3 y alfil E2, ¿no? También es interesante. Alfil E2, por ejemplo, Smirin, un jugador con negras que juega mucho esta variante, Gibbon Smirin en Beersheba 2014, el negro quedó bastante bien aquí con esta idea de H5, y aquí jugó H4, A3, se va con el alfil y H3 y le dio la verdad que muy buen juego, es una idea interesante este H5, en las Polsen, o recuerdo algún trabajo que había hecho Korneyev sobre la Polsen esta con H5, ¿no? Que tiene su peligro contra el rey, las negras renuncian al enroque, es una línea a tener en cuenta y bastante interesante, ¿no? Contra C4 también se ha jugado B6, por ejemplo, y también caballo C6, caballo C3, alfil C5 y caballo B3, por ejemplo, hay varias formas, ¿no? Pero bueno, Anand decide jugar caballo C6 y tras caballo C3 la jugada alfil B4. De nuevo, la alternativa es dama C7 con líneas similares a las que acabábamos de ver. Este alfil B4, la idea pues directamente de las negras es presionar en E4 y amenazar doblar los peones. Esta es una de las ventajas de las sicilianas con E6, ¿no? Normalmente en las Echeveninge o en las Naitov, cuando nuestro peón está en D6, el alfil exclusivamente puede mover a E7. La ventaja que tiene este tipo de sicilianas, donde hemos movido E6 y todavía no es tan rápido, que tenemos algunas jugadas de alfil, como es alfil C5, alfil B4, que nos da más opciones, ¿no? Es una de las ventajas de haber jugado E6. Entonces aquí jugó dama D3. En principio es una buena jugada, se han jugado varias, por ejemplo Domínguez, alfil D2 se considera una de las principales y hay varios jugadores fuertes, entre ellos Daniel Domínguez, que es bastante teórico, se ha jugado a esta jugada bastante, por ejemplo tras enroque E5, liquidar el alfil y se liquida esto, ¿no? Y si parece el negro parece que tiene buena posición después de D5, esto se jugó en Domínguez y Banchuk, La Habana, ya digo, hay más partidas, y alfil D3 también en principio es la jugada más utilizada de esta posición. Y aquí, por ejemplo, caballo C6 se suele jugar esta línea, que es una línea bastante compleja. Y también dama C7, enroque, se suele cambiar, por ejemplo, D6. El negro también suele estar bastante cómodo, bastante igualado, ¿no? Y este dama D3 es bastante interesante, aunque no es muy usual. Y aquí me sorprendió un poco la elección de Anand, ¿no? Creo que más con su estilo iba a la jugada quizás dama C7, él jugó dama C6, que vamos a ver qué variante permite, y dama C7 es interesante, por ejemplo, si caballo C2, alfil E7, y dama G3, lo vimos en Gemerson Bamuel y ahora en Bilbao, el blanco que es una ligera ventaja, pero la posición negra es perfectamente jugable, ¿no? Y también A3 he jugado mucho, y por ejemplo, alfil E7, alfil E2, caballo C6, enroque, tras el cambio, aquí alfil D6, rey H1, alfil E5, el blanco estuvo también un poquito mejor en Lecco Bologan, pero el juego negro creo que es en algún momento mejorable y también es bastante interesante, ¿no? Este caballo C6, aquí Carlsen por supuesto juega caballo por C6, ¿no? Jugada que le gusta, creo que es más lento y peor alfil E2, había una partida Rogue y Yazid, pero esta jugada es la buena. Ahora el objetivo es comer de D, porque vemos que aquí comer de peón B en este caso sería simplemente peor, ¿no? Tras A3, alfil por, comemos con la dama. Aquí hemos ganado la pareja de alfiles, no se puede tomar en E4, ¿no? Por dama G7 con clara ventaja blanca. Y si por ejemplo enroque, tenemos una jugada molesta como S5, ¿no? Si queremos jugar D5, que todavía no estaríamos del todo preparados para jugar una jugada creo que como esta, de nuevo podemos jugar C por D y E5. Y tras caballo D7, dama G3, creo que aquí la pareja de alfiles, cuando el alfil salga D3, contra el enroque, este peón es muy fuerte, y los dos alfiles, este desde aquí y este desde D3, van a jugar contra la posición, contra el rey negro. Creo que esto es ventajilla blanca. Entonces esta se considera la correcta y aquí Carlsen se decidió por dama D8. No hay muchas partidas, pero todavía era teórico y hay dos líneas principales aquí. Una es S5, normalmente las negras cambian. Esta jugada es un poquito peor, lo había jugado Kovalia contra Gajewski en 2013. Creo que contra E5 la mejor es cambiar. Y ahora caballo D7, ¿no? Y por ejemplo F4 o alfil F4 se han jugado varias. Y aquí
pues por ejemplo F6 y bueno, la posición más o menos está un poquito equilibrada, pero dama por D8 es una jugada más del gusto de Carlsen, decide cambiar las damas y ahora E5. Todavía había algunas partidas con alfil D2, no excesivamente ya muy fuertes, hay Ruan Lufei, un chino, había jugado un par de partidas recientemente. Bueno, no, ya hace unos añitos, en el 2007, perdón, pero lo habían jugado así, en una en roque largo y en otra F3, ¿no? Partidas del año 2007, en principio el juego estaría igualado. Parece un poquito mejor E5 directamente. Y aquí llega la novedad de Anand, que jugó caballo D7. Se conocía un par de partidas con caballo E4, y en una de ellas, por ejemplo, ahora A3 se jugó tras alfil por, rey C7, alfil E3 B6 y alfil D3, caballo C5. Aquí jugaron alfil por C5, creo que en roque también era buena. Torre H1, con una ligera ventaja blanca, es una posición donde este alfil es superior al de B7, y aunque los dos tienen peones doblados, creo que el peón en E5 y pasar las torres al flanco de rey es un poquito mejor para las blancas, que acabaron ganando en Flores contra Lemos, en Villa Martelli 2008. También aquí alfil de 2 es un poco peor, y el negro también quedó muy cómodo en Srinath contra Parimarja Negi, el jugador indio, pero bueno, hace ya unos años, en el 2005. Anand introduce la novedad, caballo de 7, en principio parece un poquito mejor, alfil F4, jugada correcta, estamos amenazando el peón, las negras lo defienden, y ahora alfil por C3, ¿no? Aquí la sugerencia del módulo de Houdini es una jugada como F5, que parece un poquito, bueno, un poco difícil, ¿no? Para hacer para un humano, en teoría parece que dejamos una debilidad. El objetivo supongo que es quitar aquí la casilla E4, básicamente, ¿no? Quitarle esta casilla a lo mejor a la pieza para que presione, y en un futuro incluso hacer H6, G5 si podemos continuar y dejar este peón quizás un pelín más, bueno, más aislado, intentar atacarlo, ¿no? Si E por F, G por F, parece que las negras consiguen buen juego, y si por ejemplo en roque largo, rey C7, y de nuevo pues parece que las negras más o menos estarían alcanzando el equilibrio. Anand hizo la jugada más normal y rey C7, ¿no? En principio ahora tenemos una posición donde las blancas han conseguido la pareja de alfiles y tienen un fuerte peón en E5. En principio las negras lo que han hecho es estropear un poco la estructura de peones del flanco de dama y tratar de mantener cerrada la posición, de bloquear un poco que las piezas blancas no puedan entrar para que estos alfiles no sean tan fuertes, ¿no? Pero bueno, yo digo, es un estilo de posición que Carlsen aquí se encuentra cómodo, te puede jugar eternamente, maniobrarte con la pareja de alfiles, tratar de conseguir debilidades, y fue un poco lo que pasó en la partida. Bueno, aquí jugó H4, con idea ya de avanzar nuestro peón para crear debilidades en el flanco de rey. Se podía jugar en roque directamente, también era una opción, pero más o menos las jugadas van a estar en el aire, sin alterar mucho aquí el orden. Podemos hacer una primero, otra, y la valoración no va a cambiar mucho. Aquí jugó H5, se podía hacer torre H3 y en roque, la idea es pasar la torre, ¿no?, al flanco de rey. Y aquí jugó H6, Anand. Bueno, esto es un momento interesante, ¿no?, porque en principio esta jugada no sería la más recomendable para las negras. ¿Por qué? Nosotros en principio lo que queremos hacer en esta posición es esperar a que nos jueguen H6 para cerrar con G6. El problema de H6 es que va a dejar esta torre, la torre de H8, atada en esta casilla, ¿no? Porque cuando las blancas pasen su torre vía H3, G3 o la otra, ¿no?, y nos ataquen el peón de G7, no vamos a poder mover esta torre por la idea alfil D3 y alfil H7, que vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces de entrada parece más natural jugar, por ejemplo, alfil B7, y aquí si ahora H6, cerrar con G6, ¿no? Y si hace 3, pues torre H, G8, y la posición más o menos yo creo que estaría más equilibrada, ¿no? Las blancas pueden jugar en roque o torre H3, pero de esta manera vamos a poder jugar torre G8 y G6 en mejores condiciones. Aquí tras H6 en roque, un plan natural es jugar torre H4, por ejemplo torre G8 en roque, y si caballo C5, justo en este momento lo podemos hacer porque el alfil no puede ir a D3, y tras torre G4 alfil B7, aún así tras alfil E3, creo que el blanco estaría un poquito mejor. En roque largo fue la jugada de Carlsen, aquí alfil B7 tratando de completar el desarrollo, y aquí torre D3. Bueno, es interesante la manera que tiene Carlsen de colocar sus piezas, ¿no?, en el flanco de rey. En principio parecería que esta torre, que aquí ya hemos ganado espacio, que sería lo correcto llevar esta torre H3, H4, G3, G4. Pero la idea de Carlsen es distinta. Quiere pasar la otra torre para dejar la torre de H en la columna
y si las negras juegan G6 o G5, como acabaron haciendo, que esta torre acabe presionando la columna H y el peón de H6. O sea que es una, bueno, siempre es una idea interesante ver las partidas de Carlsen y cómo él trata esta posición y su plan de juego, que ya os digo, no sería el más común en esta. Tras torre de 3 viene C5, se renuncia a la casilla para el caballo y se abre la diagonal. Tras torre G3, torre a G8. Esta jugada sí que es única, como os dije antes, aquí torre H-G8 tras alfil de 3 y la entrada en H7 y torre por G7 daría a las blancas clara ventaja. Y aquí alfil de 3. Y ahora caballo F8. Las negras en un momento determinado quieren librarse de esa debilidad moviendo su peón G. De momento se prepara, aquí mueve el alfil y aquí Anand se decide por jugar ya G6, ¿no? Yo creo que no había nada de malo en volver. Y tras alfil F4, caballo F8, tratar que Anand que a Carlsen hiciera otra jugada. Posiblemente acabar haciendo F3. Y aquí se podía quizás jugar G5. Y la diferencia es que tras H por G6 y caballo por G6, a diferencia de la partida, aquí las negras tocan el alfil y el peón. No hay la jugada torre H5 como en la partida, porque está el alfil en el aire. Y si las negras aquí deciden cambiar, se puede simplificar la posición y jugar este final de alfiles de distinto color con peón de menos, que creo que las negras tienen opciones razonables de conseguir el empate aquí. Por eso me parecía mejor esta jugada. Creo que G6 es un poco precipitado y tras H por G6, caballo por G6, torre H5. Aquí tenemos una jugada pues muy importante, ¿no? El peón de H6 va a ser una debilidad permanente. A cambio las negras tienen a cierta presión, las blancas se quedan con el peón débil de E5, pero es mucho menos débil porque aquí en algún momento dado lo puedo reforzar y siempre puedo incluso liquidar tu caballo. Y este peón de H6 creo que está condenado, ¿no? Esto deja el flanco de rey realmente con, si nos fijamos, todas las piezas blancas apuntan al flanco de rey y son piezas claramente superiores a las piezas negras, que está mucho más a la defensiva, e incluso este alfil aquí, pues realmente con F3 se le corta bastante el juego. Creo que es una posición idónea y creo que hoy Anand se equivocó en el planteamiento de la apertura. Pero bueno, aquí tras alfil C6, alfil C2, rey B7, quizás caballo 7 un poco mejor, torre G4, y aquí se decide por jugar a 5. Bueno, creando un nuevo frente aquí, porque en algún momento incluso creo que caballo 7 podía ser buena, un poquito mejor que lo que se jugó tanto ahora como antes. Y aquí viene alfil de 1, torre de 8, alfil C2 y torre de G8, ¿no? Y aquí llega el momento clave, ojalá me equivoque, pero para mí clave del match, ¿no? Que esto ha podido decidir el futuro de este match, aunque sea esta sexta partida y esta posición. Aquí de repente Carlsen, que yo entiendo que debía estar pues bastante relajado, con una cómoda ventaja y pensando que en esta posición, pues claro, él no podía perder. Y tuvo un grave descuido al jugar la jugada rey de 2. Ya digo, no gastó mucho tiempo aquí, apenas jugó rey de 1, pensando que, bueno, aquí pues quizás bajó un poquito la tensión, no sé, si debió sentir demasiado confiado, puede ser un error pues entendible en el que pensó, bueno, pues voy a mejorar mi rey. Evidentemente podía haber venido por D1, por supuesto, ¿no? O haber hecho la jugada F3, por ejemplo, que también es una buena opción, ¿no? Pero, increíblemente, jugó rey de 2. La verdad que es cierto que es un fallo grave para un campeón del mundo, y aquí la sorpresa mayúscula fue cuando Anand jugaba sin querer, casi, o sea, sin querer, digo, sin pensar, perdón, casi apenas un minuto, jugaba increíblemente A4. Cuando dejaba escapar, yo creo que la oportunidad que no ha tenido en el otro match y que no creo que vuelva a tener en este, que era de haber ganado una partida y haberse puesto por delante con la simple jugada caballo por E5. Esto no es muy difícil de calcular. En cualquier problema de táctica que nos pusieran aquí, yo creo que lo resolveríamos en menos de un minuto, sin pensar mucho, y era simplemente esta jugada sencilla, ¿no? Caballo por E5, ahora la torre queda atacada, este es el motivo táctico, y la clave radica en que al poner nuestro rey en D2, el caballo va a comer en C4 con jaque. Pero ya digo, es una táctica relativamente sencilla. Evidentemente, no es que no la vaya a ver, si Anand se pone a pensar, sí, simplemente yo creo que se creyó demasiado a Carlsen, le tiene demasiado respeto, y quizás aquí pues especuló con ese excesivo respeto que le debe tener y que debía haber calculado o pensado un poquito más, porque aunque sea Carlsen el mejor del mundo, no lo tenemos por qué creer siempre, que a veces puede cometer un pequeño desliz, como este es el caso. Vemos que tras caballo por E5, si torre por E5, torre G4, ganamos fácilmente, y a torre G8 la jugada intermedia es caballo por C4 jaque. Y ahora,
Si rey D3 tenemos caballo B2 y tras rey E2 simplemente torre por G8 y nos vamos a quedar con pues fácilmente un par de peoncitos de más o uno. Las negras pueden recuperar alguno, pero la ventaja clara va a estar del lado de las negras, que yo creo que es una partida que si juegan correctamente pues deberían de acabar ganando. Pues ya os digo, momento que estoy seguro que Vichy bueno, se va a arrepentir, porque no solo es que esta jugada no gane, si hubiera conseguido un empate, pues el dolor sería mínimo. Pero es que aún encima A4 es mala, porque este peón aquí incluso va a acabar siendo una nueva debilidad, es una jugada mala, y claro, ahora Carlsen aprovecha para jugar rey E2. Carlsen se dio, comentaron en la prensa que se dio cuenta al momento de que había hecho un grave error, y quizás Anand, unas jugadas después, se le empezó a ver, o por lo menos no lo entendí en la retransmisión, pero por los gestos y por la cara, yo creo que un par de jugadas después se dio cuenta de que algo había pasado por alto, y la verdad que a partir de aquí se defendió relativamente mal y perdió una partida pues bastante fácil, ¿no? Aquí juega A3, que es otra jugada mala, el peón es una nueva debilidad, le hacen F3, y aquí juega torre D8, apartando la torre de la columna G, creo que un poco mejor era rey C7, rey E1, tras torre D7, alfil C1, tocando el peón, como vemos, y aquí torre A8. Aquí entrega el flanco de rey ya sin mucha lucha. Creo que la mejor jugada aún era torre HD8. Y, por ejemplo, si torre por H6, tenemos caballo por E5, todavía con igualdad, ¿no? Una jugada correcta sería alfil E3. Y aquí hay una variante muy bonita, si alfil por H6, hay una jugada muy interesante que es torre H8, ¿no? Y ahora aparentemente las blancas parece que pueden ganar otro peón con torre por. Y sin embargo, en esta posición nos encontramos con una jugada muy interesante, que es alfil A4, estamos amenazando a activarnos, y resulta que si torre por E6, hay la sorprendente jugada alfil B3, y el negro incluso posiblemente se quede un poquito mejor. Claro, ahora no se puede comer a por B3, por A2 y vamos a conseguir una dama, ¿no? Y claro, nos están comiendo este peón y en C4 y de repente el peón A es muy peligroso. Con lo cual, bueno, es una línea bonita que estoy seguro que no tenía por qué pasar, pero que demostraba que todavía había posibilidades para seguir luchando. Tras torre A8 no se apura Carlsen y aquí alfil A4, este es otro, quizás posiblemente otro error, y tras jaque se cubre el C6 y bueno, ahora las blancas van a comerse los peones del flanco de rey y se van a quedar con una ventaja decisiva. Objetivamente, parece que aguantaba un poco más sacrificar la calidad y si torre H6, alfil C2 y objetivamente pues por lo menos parece que puede haber cierta compensación, objetivamente las blancas tienen una clara ventaja, pero parece que se podía jugar algo más, pues intentando activar nuestro alfil o nuestra torre por aquí, con el caballo, o alfil F5 y quizás caballo por E5, comer algún peón, un peón débil que puede estar en C4, y tener alguna compensación. La de la partida es muy sencilla, tras alfil C6 simplemente cae un peón en G6, y tras alfil A4 cae otro peón de 6, va a acabar un tercero que es el de H6 y realmente la posición está totalmente perdida. Vemos que si torre E7, torre por H6 y sigue una posición totalmente ganada. Esto ya es un poco de pataleo, alfil por A3, ahora mismo son 3 peones de más y un cuarto incluso que va a caer, aquí juega rey E3 y tras alfil C2 siguió torre por E7, jaque y decidió abandonar, ¿no? Vemos que por ejemplo si torre por A2 tenemos la jugada simplemente pues alfil C1 y ya os digo, las blancas quedan con una ventaja decisiva y tras jaque pues decidió abandonar porque bueno, tras rey A6, torre por H6 estamos amenazando alfil por y bueno, aquí son 40.000 peones de más y la partida estaría realmente pues ganada muy fácil. Pues bueno, como resumen de esta partida, creo que la elección de Anand hoy, de esa variante con damas, demasiado jugárselo toda una carta a la de las tablas, a intentar ahí aguantar, quedándose un poco pasivo, pero es difícil contra un jugador como Carlsen aguantar ese tipo de posiciones. De hecho, Carlsen consiguió una buena ventajilla, una posición de esas sin riesgo, de la que le gustaba, quizás tan cómoda, que le llevó a cometer esa pequeña imprecisión, ese rey de 2, y claro, un regalo como este, pues si Anand ya no lo aprovecha, yo imagino que, bueno, se le había muy afectado la rueda de prensa, un tono muy serio, y Carlsen también estaba fastidiado, por supuesto, pero bueno, creo que esta derrota es demasiado dolorosa, porque es una partida de que puedes pasar a ganar y acabas perdiendo, ¿no? Ahora tenemos un descanso y el lunes, en la séptima partida, Carlsen vuelve a llevar blancas, ¿no? Entonces, bueno,
La esperanza es, muchos dirán, bueno, ya se levantó una vez Anand, sí, pero te levantas una vez al principio del match, jugando bien, pero claro, esto es un error hoy demasiado gordo psicológicamente porque podías pasar de ganar a perder. El otro día comete un error y pierdes aquella partida, la segunda, aunque realmente estaba en una posición ya bastante delicada, ¿no? Pero hoy podía todavía salvarse perfectamente y pudo ganar. Creo que psicológicamente Anand no está a la altura de Carlsen y que le va a costar mucho recuperarse de este golpe. Ojalá que me equivoque, pero yo creo que hoy el match se acaba. Y es una pena, porque por juego ajedrecístico, bueno, no estaba jugando mal Anand, pero claro, no puedes desaprovechar contra Carlsen una oportunidad como esta. Y Carlsen, una vez más, aparte de ser el mejor y todo lo que quieras, es un jugador que a lo largo de la historia ha tenido esa pizca de fortuna en muchos momentos también, que a otros jugadores no les suele pasar. Es algo, como decía Nakamura cuando llevó su partida en San Luis con las gafas de sol, dices que cuando juego con él parece que me hipnotiza, que siento algo extraño, ¿no? Quitando un poco de leyenda de esa parte, o el tono de broma, sí que es cierto que comete errores y de repente sus rivales no lo aprovechan. Contra cualquier otro estoy seguro que lo hubiera visto y con poco tiempo, ¿no? Pero tiene esa estrella, Carlsen, aparte de jugar muy bien, pues también tiene ese puntito de suerte que a veces necesitan los campeones, los grandes campeones, pues para seguir y para ganar muchas partidas, ¿no? Así que bueno, por el bien del match, esperemos que el día de descanso Anand se intente olvidar de este error. Tiene otra partida con negra, supongo que intentará hacer unas tablas y conseguir un empate, y a partir de ahí, pues con las partidas que le quedan, intentar ganar alguna más con blancas. Carlsen, la ventaja, la noticia positiva para Anand es que Carlsen yo creo que no está jugando su mejor ajedrez y está cometiendo ciertos fallos muy raros en él en otro tipo de torneos, y quizás pues bueno sea capaz de volver a levantarse. Así que nada, estaremos atentos a la séptima partida el lunes, y como siempre vais a tener en pokeriajedrez.com fotos, crónica, la partida en visor, y os espero vuestros comentarios. Compartáis el vídeo en las redes sociales y espero que os haya gustado, y que disculpéis hoy mi voz porque no podía hacerlo un poquito mejor, ¿vale? Así que nada, saludos y hasta luego.